Bueno, continuamos con Germancito Fraga Machado. Los cubanos, en los cubanos siempre se usa mucho el doble apellido, ¿no? Y Es es muy tradición. bueno. Es una, digamos, una manera de nombrar muy propia de España, ¿no? De nuestra España, claro. tradición hispana. Porque sí, sí, bueno, en España para imponer nombres también se utilizan el apellido del padre y de la madre. Claro. En mi caso sería Fraga Pérez, pero bueno, es más fácil, más socialmente conocido. Por ahí mi papá no ya es una marca establecida, por así Claro. llamarlo, así que a veces uno se emplea eso, ¿no? Usufructa de eso también, usufructa de eso también. Acá Eh, abreviamos todo, acá abreviamos a tal punto que algunas mujeres se rebelan, ¿viste? Porque, por ejemplo, a Adriana le dicen Adriana Baba. Bueno, y muchas en los colegios les dicen los apellidos de los padres, pero a otras no, porque como yo era más conocido, en Sarmiento es Adriana Baba. En cambio, mi abuela, en cambio, se enojaba porque ella era doña María Delia Ahumada Parkinson Fernández Blanco. y Esa, bueno. y entonces, Con semejante linaje, obviamente uno tiene mucho de qué honrarse, ¿no? Y de qué sentirse honrado. claro, Así que, la abuela era no, tremenda. ¿para qué un marido, no? Sí, campeón. Bueno, continuamos Cambiamos con los Estados Unidos. Vamos a cambiar vamos para el de norte. órbita. Una pregunta que tengo, no sé si viene el caso. El último, ¿vos tenés idea del último estado que se suma a los Estados Unidos? Bueno, Alaska fue uno de los últimos, pero no sé si es el último. Mira, Pimpi, no No, quiero darte está, una respuesta incorrecta. claro. Alaska ya sabemos que fue una compra a Rusia, por ejemplo, A lo que era el Rusia, sí, por unos Imperio pocos mangos. zarista Sí, en ese entonces. Fue una compra, tal vez se estén lamentando en la actualidad, porque sí, ellos lo tenían como Alaska, como un territorio poco productivo. En claro. realidad un desierto helado. Mm, Cuando un poco fue la compra de Alaska fue en ese sentido, no se le vio todo el potencial que tenía a que futuro, había, ¿no? claro, claro, Eh, claro. usualmente eran para pesca de Yo no sé si no ballenas, encontraron petróleo, me colonias de parece, en pescadores. Alaska. Eh, y Alaska, bueno, ahora tiene una riqueza forestal, una riqueza mineral, ni hablar, bueno, la pesca y el La pesca petróleo. y el petróleo, eh, claro. el Sí. petróleo que son sus actividades principales, económicas principales. Pero bueno, también con el diario El Lunes, ¿viste? Somos todos Gardel. ¿Viste? Y bueno, pero Es fueron fácil comprando, hablar, es fácil los hablar, Estados ¿no? Unidos se fueron incrementando así, ¿no? Con California, con Texas, con... Y después hubo Este, una expansión hacia el oeste, que la famosa expansión hacia el oeste a fines del siglo XIX, que tiene que ver con todo eso, avanzar la frontera de las que eran las 13 colonias originales, ¿no? claro, 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 Que estaban sobre todo, ya te digo, sobre la costa este. Se va del este claro, al claro. oeste. Sí, Hay sí. después compras de territorios, ya digo, no solamente a Rusia, que Alaska fue una de las últimas compras reales de territorio que hace los Estados Exacto. Unidos, sino Ah, que hay otras compras precedentes a como México. fue a Francia, Ah, sí, también. famoso territorio de Luisiana, del rey Luis, por eso se llama Luisiana. Las Eh, colonias, claro, claro, la compra de la Florida a España, al Imperio Español, claro. de la península de la Florida, que de hecho uno de los asentamientos más antiguos en Estados Unidos es precisamente en la Florida, por los españoles, los fuertes que van creando los españoles. En fin, Vos sabés que eh, de ahí provenían los descendientes del Che Guevara. Los Guevara Lynch eran de eso.
Por eso le tenían entre otras cosas, los viejos le tenían una bronca bárbara a Estados Unidos, porque cuando le sacan a España, ellos se quedan, iba a decir una mala palabra, pero se quedan en Empantadito. bolaina, digamos, va a ser suave. Y le toman una bronca, se tienen que venir para acá. Y se arma un bronca. Sí, y mira, bueno, no sabía que se tejía esa trama, ¿no? Con los Guevara Lynch, Sí, sí, pero sí sé que, bueno, Estados Unidos tiene tanto un avance territorial, tanto una expansión, un avance territorial, tanto por acuerdos comerciales, de compra, de transacciones comerciales, como puede ser claro, una claro, compra de un gran territorio, también por conquista, ¿no? claro, ¿Verdad? Conquista claro, contra los nativos que ya vivían allí. Que por claro. supuesto entre los nativos tampoco eran tan pacíficos como, como ahora se quiere vender la imagen tan romántica, ¿no? Del indígena que vivía en perfecta comunión con la tierra y la naturaleza. No, Entre ellos seguro. también se sometían, también había esclavitud, también había exterminio entre los mismos pueblos nativos. Digamos que a veces esa versión hoy en día parece ser que no existió, ¿no? Y, Nada de muchos eso y muchos de esos nativos fueron comprados, además, porque también, también los mismos. Las Vegas, los casinos de Las Vegas son de los caciques, muchos de los casinos son propiedad, creo que en la actualidad, bueno, no de los Bueno, viejos, Estados Unidos tiene algo que la Argentina nunca pudo lograr, de hecho, demasiado. Eh, Había ideas al respecto de copiar el modelo norteamericano de las reservas indígenas. claro, La Argentina, viste, nunca se materializó, de hecho, muy bien, era algo que quedó muy inconcluso. Había versiones, y una de las borradores. versiones es los eh, Quilmes, y tenés sí, los Quilmes, y no se llegó nunca, de hecho, a sostener, claro, sí, claro, claro. demasiado, ¿no? Pero lo que pasa es que los traían, yo estuve en las ruinas de los Quilmes, que no me acuerdo, creo que están en Entre Ríos, si no me equivoco, que ya venían del norte, bueno, no importa, pero los traen, eh, digo cualquier cosa porque no me acuerdo para nada, pero el caso es así, traen 2000 indígenas para acá y los alojan en Quilmes, en el lugar Quilmes, porque eran, por eso se llaman Quilmes, porque venían de los indios Quilmes, pero salen, digo, por eso te digo cualquier cosa, salen 2000 y llegan 3. Mm. Exagero, No, llegan sí, pero 50 sí, sí, se pierden la vida en el trayecto, ¿no? en el Porque trayecto generalmente porque era son una caminata muy años. larga. Años. Eh, bueno, lo mismo sucedió en Estados Unidos, muchas veces forzosamente tenían que reubicarse muchas tribus, muchos pueblos indígenas, y claro, en ese trayecto, bueno, se reducía mucho, ¿no? Claro, La cantidad, porque la claro. cantidad de personas que perdían su vida, porque no era fácil moverse, movilizarse. Seguro, Imagínate que sí. ni para los inmigrantes nuestros acá en Argentina fue nada fácil, y estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Llegar, Claro, movilizarse en lugares donde ni había caminos. Tenemos que ser mucho más claros, que era todo pradera, campo, bajo pastizales, ríos, cruzar ríos, o mirá, vadear los ríos, a veces con corrientes muy furiosas. hay cosas Entonces, graciosas como, por ejemplo, el puente de San Antonio de Areco, el puente viejo, fue uno de los primeros que cobraban peaje. y claro, Gracioso, porque tener un paso estás obligado. era un privilegio, precisamente no había infraestructura tampoco. Ah, Entonces, viste, hay que tener en cuenta todos estos factores, eh, y ni hablar, bueno, el sometimiento, que, bueno, también es todo es cierto, y todo lo demás que no se debe omitir. En Estados Unidos, bueno, una de estas grandes migraciones forzadas se lo llama una traducción un poco cruda, me disculpará el que me escucha, hay gente que lo sabe mejor que yo, eh, se llama el trayecto o el pasaje de las lágrimas, ¿no? Eh,
precisamente a lo que se refiere a todo este sufrimiento que causaban los desplazamientos masivos de las tribus hacia un nuevo territorio que podía estar, bueno, a cientos de kilómetros. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Eh, eh, que entonces todo esto se tenía que hacer a pie y bueno, no era cosa fácil, ¿no? No era tarea Me haces fácil. acordar al pasaje de las... Adriana, ¿cómo se de en Venecia? Pasaje de las lágrimas, ¿cómo es? ¿Así? Adriana, bueno, no me escucha. Pero en Venecia hay un pasaje que es de una casa, digamos, de un edificio a No, otro. el puente de los suspiros. El puente de los suspiros. Habrás escuchado hablar del puente de los suspiros. Y Bueno, entonces Hugo, lo romántico, uno piensa el puente de los suspiros, Venecia, amor, ¿no? Así. Y no, era porque ahí pasaban los condenados a muerte. Y mm, entonces pasaban y veían el gran canal, Por última pues vez. por última vez, porque le cortaban el sí. cogote. Y por eso se llamaba el puente de los suspiros. Miraban los tipos y no, nada que ver con el amor ni con No, nada. no, era un suspiro Era más el bien último trágico. suspiro, digamos. Era más bien trágico, ¿no? No era un suspiro de Me hiciste belleza, acordar con el ¿no? Valle de las De Lágrimas. perder, Bueno, de perder el che, aliento, ¿no? no te hagas la Bueno, rata y seguí contándome cómo van los Estados Unidos con las elecciones. Dale. esa es mi estratagema, esa es la distracción permanente, ¿no? Un estado de Lo que yo te distracción. pagué para eso. Dale. Y no hablemos de monumentos, por favor, en Tus primer algo. honorarios están pagos para eso. Que me pongo colorado cuando vergonzoso me pongo. No, y Dale. entonces habíamos cortado la primera parte de esta conversación hablando de que Kamala Harris el 6 de agosto, el martes, si no me equivoco, de la semana pasada, selecciona a su compañero de fórmula, que era el gobernador demócrata del estado de Minnesota, un estado, ya digo, centro-norte, fronterizo bueno, con Wisconsin, ya hablamos de toda esa región, de Michigan, los Grandes Lagos, bueno, en fin, todo por ese sector bien norte, fronterizo ya con Canadá, centro-norte. Eh, Habíamos también conversado del hecho de que pesó mucho en la decisión de Harris la cuestión de que Tim Walz le manifestó que él no tenía ninguna intención de La presidencia. seguir escalando en su carrera política, que él solamente quería ser un acompañante de fórmula. Entonces, bueno, nos detuvimos un poco ahí para seguir con lo siguiente. Dijimos que cuál era el gran interrogante que se abre con todo esto, que es, bueno, cuál es la posición electoral de Kamala Harris, ¿no? Efectivamente, ¿es una mejor contrincante? ¿Tiene un peso o un volumen electoral más importante que Biden? Entonces parece ser que sí, que las encuestas, al menos las encuestas, si nos basamos en las encuestas, las principales encuestas, podemos reflejar un cambio en la tendencia del electorado. Un cambio que es claramente a favor Pagó. de la candidata demócrata. Sí, sí. Ya digo, desde el sector de Trump, todo esto se ve como que puede ser una especie de luna de miel, una persona que todavía no está probado en la arena del debate público, que no está aprobada, perdón, en la arena del debate público, que cuando la gente le preste más atención a sus declaraciones y a todo su desempeño en la vicepresidencia, va a ver que entre Biden y Harris no hay una distancia tan grande, sino que son dos caras de la misma moneda, bla, bla, bla. Bueno, todo eso un poco se sostiene desde el campamento político de Trump. Otros hablan incluso de que las encuestas no están adecuadamente tomando en cuenta que quienes las responden, ¿no? Quienes están participando de los sondeos, en este momento, bueno, son un segmento de personas de tendencias demócratas que se habían desilusionado con Biden, pero que con Harris se desprenden de esa apatía, por así llamarlo,
y redescubrieron un entusiasmo que habían perdido. Están tan energizados, estas personas, ya te digo, estos demócratas o de tendencias demócratas, están tan energizados que se vuelcan a contestar masivamente encuestas, quieren contestar encuestas, quieren participar de eso y quieren vocalizar su decisión de apoyar firmemente a la nueva candidata. Entonces, esto lleva como una sobredimensión del factor Harris, que logra recuperar rápidamente esas posiciones en la cual, bueno, Biden estaba muy Cuarto. atrasado, muy por detrás de Trump, Bien. y da una cierta ilusión de popularidad, un rápido aumento de popularidad, una imagen falsa de una popularidad bueno, que vuelve a ser muy elevada y vuelve a poner todo en movimiento, ¿no? Todo en marcha para que haya una competencia electoral muy peleada, muy peleada. Bueno, sea lo que sea, si damos pie a las explicaciones estas del campamento de Trump o no damos pie a estas explicaciones o pensamos que efectivamente el electorado se ha modificado y ahora las elecciones están más disputados, sea lo que sea, en la presente coyuntura desde varios sitios que se dedican, sitios especializados que se dedican al estudio multinivel de las elecciones, es decir, a la cobertura y al análisis permanente de los comicios a nivel nacional y a nivel de los estados, generalmente. Incluso algunos cubren también el orden local. Pero bueno, hablamos de estos sitios especializados que se dedican a las elecciones y a las predicciones electorales. Se habla de un empate estadístico con leve ventaja a favor de Harris. Si querés, Pimpi, un reseteo de las elecciones. El campo de juego vuelve a estar abierto para ambos jugadores, que van a tener que poner en marcha su maquinaria electoral para movilizar a sus electores, a su electorado y convencer a los indecisos, que, Ah, que antes, que antes estaban un poco más inclinados a Trump y ahora con Harris parece ser claro. que Que volvieron vuelven a a estar una posición indecisos o a indefinida. favor de Harris, claro. Claro. Entonces el péndulo corre o se ha corrido de esa manera. Uno de estos sitios, que ya te digo que se dedica al análisis y al estudio de las elecciones, y a las predicciones electorales, marca alrededor todavía una leve ventaja a nivel nacional de un punto a favor de Trump. Otros, como yo te acabo de decir, marcan una leve ventaja a favor de Harris por un punto. Todos oscilan en eso, un punto para Trump, un punto para Harris en este momento. Por eso hablamos de un empate estadístico, como te acabo de mencionar. Eh, Hablando de esto, habría también en esos estados claves que hablamos antes, esos 10 estados claves, hablamos de que hay un cambio, se ve un cambio de tendencia a favor de Kamala Harris en 9 de 10 estados claves, a lo que se suma, por supuesto, una mejoría en los números nacionales, es decir, en todo el país, por fuera de esos 10 estados. Bueno, el cambio más grande es en Carolina del Norte, donde en la última medición Trump-Biden, es decir, antes que se retire Biden, el republicano ganaba en un promedio de encuestas por 10 puntos, le ganaba a Biden, o por más Mirá incluso de vos, 10 puntos. qué Y en bárbaro. los últimos días se redujo en esa ventaja a un 3% sobre Harris. Mirá vos. En Nevada, de 9 puntos para Trump sobre Biden, hoy hablamos de 3 puntos para el republicano sobre Harris. Y bueno, y a nivel nacional, te digo, Trump sigue arriba de Harris por alrededor de 1%, según un sitio que se llama Decision Desk Headquarters, sigue por un punto, mientras que cuando estaba compitiendo contra Biden estaba fácil arriba de 2 puntos a nivel nacional. Que esto para un candidato republicano es mucha diferencia a favor.
uno lo ve claro, como que dice, 2 puntos a nivel nacional, es como que yo cuando nada, no Macri le sé. ganó a Scioli, dices nada, acá en Estados Sí, sí, Unidos es nada, 2 puntos, pero allá que un candidato republicano esté 2 puntos arriba del candidato demócrata, va a ganar holgadamente, ¿no? Eh, entonces, un poco hablando de este panorama o de qué cartas tiene Harris ahora en su favor. ¿Qué cartas se le van presentando a Harris, que puede ir jugando, de las que se puede ir estratégicamente seleccionando o utilizando en su favor? Eh, bueno, la coalición electoral de Harris se podría armar con los siguientes segmentos, que son muy propios del Partido Demócrata: los latinos. Hay que recordar que Harris ocupó cargos electos a nivel estatal en California. Ella, por ejemplo, fue senadora, un estado con una alta población latina. Ella también puede apelar o tiene que apelar fuertemente a mujeres blancas con estudios universitarios, a quienes, claro. bueno, a quienes la cuestión de los derechos reproductivos interpela muy fuertemente y suele ser un tema que siempre está presente en las campañas del Partido Demócrata. Hay que salir a buscar a esas mujeres que salgan a votar, que suelen ser un pilar del Sería partido. la primera mujer presidente, ¿no? Exactamente, exactamente. Sería la primera mujer presidente en términos también de su identidad étnica negra y de padres indios y de madre india. Ah, mirá vos. Que allá, bueno, en Estados Unidos la cuestión identitaria es muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, Puede incluso interpelar precisamente por esta ascendencia india que ella tiene, puede incluso interpelar a la comunidad india. La madre de Harris, como te acabo de decir, era india, Pimpi, y a los votantes de raza negra, que suelen ser un bloque electoral demócrata muy fidedigno, ¿no? Siempre votan abrumadoramente, pero Trump, ante la debilidad de Biden, había empezado a hacer algunos avances, ¿no? A convencer sobre todo a hombres negros, no así tanto a las mujeres, pero sí a masculinos de raza negra. Eh, ¿Dónde podría, a contracara de todo esto, dónde podría perder votos Harris? Bueno, hay que mirar al votante blanco nativo, es decir, no al blanco latino, o a los latinos de tez más blanca, ¿no? Hay que mirar al votante blanco nativo, si querés, anglosajón, si lo queremos llamar de alguna manera, Ah, al está bien. americano-americano. Claramente, claro. eh, vale, ese votante blanco nativo, sobre todo los masculinos, hablamos de un hombre sin formación universitaria, hasta o incluso menos que un bachillerato, menos que un secundario, típicamente obrero, asalariado. Vos sabés que Eh, en favor de todo esto que estás diciendo, quería hacer una aclaración para la gente, que todo esto tiene una seriedad muy importante, porque parece como que las cosas, para nosotros, lo que está diciendo Germán, parece loco, ¿no? ¿De qué está hablando este tipo? ¿Qué análisis son estos? Y bueno, y en favor de lo que está diciendo, primero es que las encuestas en Estados Unidos son mucho más serias que acá. Y que además los partidos políticos vienen todo el año, todos los años, todo el tiempo, haciendo análisis de este tipo. Los políticos, los partidos políticos, tienen eh, hombres rentados, el partido político, para hacer estos estudios que está diciendo Germán, permanentemente. Entonces están actualizados. Por eso es como dijo, es que ellos saben, este Estado es republicano, este Estado es demócrata, este Estado tiene estos perfiles que está diciendo, hay más blancos, más blanco, más negro, menos negro, por edades, por lo que quieran, porque todo el año vienen haciendo todos estos estudios.
y bueno, llegadas a elecciones, todos esos, y esos estudios se hacen con una metodología, con computadoras, en una forma muy seria, ¿no? Y por Hay eso se puede profesional, eso por darle supuesto, muchos muy profesional todo. profesionales y que hay que darle mucho importancia a todo esto que estás diciendo. No, simplemente quería aclarar para la gente, porque lo que estás diciendo vos, mucha gente que lo ve, dice, esto que está diciendo Germán está agarrado de Mucha los majadería, pelos. Y tal vez. no, no, es muy serio. Ellos saben lo que hacen. Dale, Germán, seguí. No, no, sí, 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 solamente eso, decir que para algo que nosotros dicen, uno se podría hacer la pregunta, ¿realmente se puede saber a un grado tan granular, tan capilar todo esto, ¿no? Es decir, a qué estrato social apuntar, se puede saber. ¿Sí? Sí, ¿Sí? señor, que se puede saber. Y Sí, las sí. campañas precisamente se dedican a identificar esos Claro, segmentos claro, donde más puede impactar determinados mensajes. De claro, hecho, porque la idea es que en Estados Unidos, recordemos, que el voto no es obligatorio. La claro, gente tiene que querer, yo tengo que lograr que la gente quiera ir a votar. claro, claro, Imagínense, eso ya es un cambio de paradigma muy importante a claro. cómo nosotros pensamos las campañas en la Argentina, porque la gente renuentemente, o como se quiera, porque las sanciones en sí mismo no son grandes en la Argentina, no es cierto, digamos, No, no pasa nada. sabe popularmente que no hay grandes consecuencias por no ir a votar. Pero bueno, la gente por, no sé, de cierto deber cívico interiorizado, si querés llamarlo de alguna manera, va a votar, va a votar. Ujú. Sí, Siente esa obligación, sí, una sí. obligación que ya te digo, la ley no es tan rigurosa en sus consecuencias, su Sí, incumplimiento. porque es folclórico, porque es divertido, Eh, o porque sí nomás. realmente, por ahí la democracia no ha funcionado por muchos años acá, entonces la gente siente como cierto respeto a algo bueno, que no ha estado presente en muchas etapas de la historia argentina. Eh, por ahí todavía siente cierto deber, ¿no? De participar. En fin, puede haber muchas explicaciones psicológicas que excedan a esta conversación y que por ahí sean para una conversación puntual, ¿no? Claro, Eh, claro, eh, lo que yo quiero decir es que en Estados Unidos no es así. Uno tiene que convencer a la gente que levante la papeleta y vaya a votar. Ya sea votar por correo, ya sea votar en persona, eso también es una diferencia en Estados Unidos. Las elecciones se administran también por correo. Eso ha generado, bueno, miles de cuestionamientos distintos, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo tampoco para dedicarle mucho a ese aspecto. eh, el aspecto epistolar de las elecciones, si se quiere, ¿no? El aspecto, ya te digo, de todo lo que tiene que ver con un voto que se administra también a través a través del medio que no es votar, es decir, mejor dicho, votar con el buzón, no con no en el centro de votación. Entonces, bueno, pero decimos que hay que convencer al elector. Y sí, hay gente profesional de décadas que se encarga a estudiar el mercado de la opinión pública y el mercado electoral. sí, señor. ¿Por qué decimos en el mercado? Porque hay que convencer de que te tienen que comprar tu producto. ¿Cuál es el producto Claro, que vos vendés? Una claro, candidatura. sí, seguro. Para hablar en términos muy, muy coloquiales, ¿no? Pero seguimos. Eh, entonces decimos que la coalición electoral de Harris se basa en estos pilares, que son los típicos pilares del Partido Demócrata, pero que ahora están más energizados, ¿no? Y en los cuales Trump había podido empezar a avanzar un poco más que otros candidatos republicanos que siempre tuvieron una especie de barrera para ampliar ese electorado. Entonces hablamos de los latinos, hablamos de la raza negra, o sea, digo, sobre todo los latinos hombres, porque sorprendentemente hay una gran brecha, por lo menos en Estados Unidos, que empieza a figurar en Estados Unidos, entre el voto de las mujeres y el voto de los hombres. Esto es una cosa que en los análisis electorales está surgiendo cada vez con más fuerza. Que las mujeres suelen votar demócratas y los hombres suelen votar cada vez más a los republicanos.
eh, sobre todo las mujeres solteras. eh, Sobre todo las mujeres solteras y las mujeres con estudios universitarios. Es una faceta muy interesante como las visiones están cada vez más separadas en un montón de temas según estas dos categorías, mujeres solteras y mujeres con estudios universitarios, es decir, profesionales. Seguimos. ¿Dónde podría perder los votos Biden? Dijimos en el masculino blanco nativo. Ese masculino que es típicamente obrero, asalariado y que no concluyó o empezó o Perdón, comenzó, dijiste Biden. perdón, Trump. Harris. ¿Dónde Ah, podría, la candidata demócrata? ah, Entonces, ¿dónde podría perder más votos? En ese segmento, en el voto blanco nativo. Hablamos de un voto, ya dijimos, asalariado, obrero, eh, que no finalizó su carrera universitaria o que directamente no finalizó ni su allá. bachillerato o su secundario. Y entonces seguimos con este rompecabezas electoral y nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son las posibles combinaciones para Harris? Porque ella tiene que y Trump tiene también que ganar en el colegio electoral, dijimos. Hay que dirigir una campaña que sea victoriosa. Y esta campaña pasa por ciertos estados por sobre otros. Claro, Biden, por ejemplo, priorizó el trío de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, los estados del norte de los Estados Unidos. Harris se supone que podría enfocarse en lo que se denomina el cinturón del sol en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de estados como Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Esos cuatro estados, donde el factor demográfico la favorece en esta configuración. Porque Georgia, por ejemplo, tiene la tercer población de raza negra más grande de los Estados Unidos y Carolina del Norte la séptima, a un punto de comparación. Arizona la cuarta población hispana más grande y Nevada la quinta. Ahora, si comparamos con Michigan, por ejemplo, Michigan está vigésima, o sea, en la posición número 20 en el ranking de población negra y Pensilvania no muy lejos, por ejemplo, en la posición decimoquinta. Entonces se habla que esta ruta del sur, este camino, este trayecto que atraviesa el sur de los Estados Unidos, eh, tendería a ser más factible como estrategia de campaña, como estrategia electoral para Harris. Pero no por eso no está exenta de ciertas complicaciones. Eh, Debe recolectar como condición necesaria los electores de esos cuatro estados de la segunda opción, es decir, Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte. Sí o sí, para ganar, tiene que conquistar estos cuatro estados para alcanzar la mayoría demócrata en el colegio electoral, eso quiero decir. Y la alternativa, si no, es ganar en el trío de Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. O sea, tiene que ganar o en todos los cuatro del sur o en o en todos los tres del norte. Eso es una situación que no va a poder eludir de ninguna manera. Lo más probable entonces es que tenga que hacer una estrategia para el norte, para los tres estados del norte, para el trío de los tres estados del norte y para los cuatro estados de la combinación del sur. Es decir, que va a tener que competir tanto por uno como el otro, porque no tiene en este momento asegurada una victoria. Bueno, pero esto ya por ahí es algo un poco más complejo para el oyente, ¿no? Que nos escucha. Pero todo esto, para que por lo menos que el oyente se lleve una idea de todas las combinaciones y todas las complicaciones que lleva adelante una campaña cuando se trata de un colegio electoral, ¿no? Y de electores que se eligen por Y estado. a esos estados, Germán, van a tener que ir los dos. Oh, totalmente. Los dos van a competir básicamente en esos lugares. No van a ir Exactamente. a... Porque los otros ya están jugados, como dijiste al principio. Exactamente. Lo demás te puede servir, tal vez, los demás estados me refiero, ¿no? Los estados que ya se Sí. consideran seguros. Ellos lo llaman estados seguros, ¿no? Porque saben que el péndulo nunca se va a poder mover lo suficiente
como para que esos estados entren en juego, ¿no? En el juego de la política o en el juego electoral. Te aviso que tenés 4 minutos para cerrar. Bueno, básicamente decir eso, entonces que otros factores que están ayudando a Harris, a la candidata demócrata, es el extraordinario nivel de donaciones o contribuciones económicas, entre comillas, diríamos una muy buena caja, está siendo muy, en términos muy coloquiales y argentinos, más de 200 millones de dólares recaudados en su primera semana como candidata presidencial y un crecimiento bastante acelerado en su imagen positiva y un desplome de la alta imagen negativa que venía acarreando, ¿no? El 21 de julio, cuando reemplaza a Biden, su imagen negativa era del 52% y su positiva era del 38%, una diferencia del 14%. Casi 3 semanas después, hablamos de 48 negativa, 43 positiva. O sea, se achicó la brecha de imagen negativa Terrible. casi 10%. En estos momentos es hasta incluso menos impopular que Donald Trump, que tiene un diferencial de 8% entre la imagen negativa y la positiva. Pero hay que destacar asimismo que Trump tiene un incremento leve pero sostenido en su imagen positiva. Es también importantísimo matizar que en las elecciones de 2020 él tenía una imagen negativa del 12% más alta que la positiva y aún así apenas perdió. Así que Trump está en su mejor posición en muchos años para ganar la presidencia. Bueno, hay que resaltar por último que en esta elección está marcada por candidatos con una percepción bastante negativa dentro de la población en general. Es decir, que tienen unos muy altos imágenes de rechazo dentro de Ah, la población. claro, claro, claro. Entonces, sucintamente, las últimas palabras por esta vuelta, de esta charla, Pimpi, en la cancha está abierta, el partido se está jugando y hay que ver cómo decanta todo en las próximas semanas. Bueno, Si y la ahora me tenés que decir, pues ya nos tenemos que ir, me tenés que la jugada de decir quién va a ganar. No, ya ¿Quién sé va a que ganar? es imposible, Sí, en pero este momento, en este momento no está ahí. yo lo que presiento, Eso, la es presunción. es que sí hay como una cierta efervescencia a favor de Kamala Harris en este momento, En este momento. que puede llegar a bajar un poco más la A pasar espuma lo que dicen los republicanos, claro. eh, y que Trump realmente nuevamente se ponga en una posición de comandar nuevamente las elecciones, ¿no? Si te digo, yo creo que por ahí las encuestas no están filtrando ciertos sesgos que deberían estar filtrando en este momento. O sea, Ahí se nos corta. Che, bueno, no, porque, diría Trump. En este momento sigue Trump muy poco por ¿qué, muy poca qué, diferencia. día es la elección? En noviembre. Noviembre. En Bueno, te noviembre. comprometo entonces unos días antes, después lo vamos a charlar, O el para mes que viene. el Vamos mes que viendo cómo viene. siguen en las próximas Vamos, semanas, ¿no? vamos Seguimos viendo ahí. y cada vez te vas a tener que jugar más. Y bueno, no nos Por queda uno, otra, por ¿no? otro. Hay que hacer una apuesta, aunque sea de unas gallinas, Pimpi, qué sé yo. Che, claro, unos pollos. Che, hermancito, muchísimas gracias. Sabés un montón, analizás todo muy bien. Eso hay que hacerlo, realmente te felicito. Es una Eh, pasión. Hay quien le gusta el fútbol. Se nota, se nota, se nota, se nota. Te felicito de verdad. Y bueno, nos volvemos a ver. Hasta la próxima, Pimpi. Hasta Hasta la la próxima. próxima. Un Esto es gran muy abrazo. Chau, chau.